Tú ya nos has contado que te gusta mucho cubrir en tu trabajo, ¿no? Lo que son las crisis migratorias y demás. Me gustaría quizá que nos compartieras esas experiencias que has tenido y también lo que has aprendido de esas personas. Bueno, hay una cosa que es básica y es que la mayoría de los sitios que yo he visitado, pueblos de origen o zonas donde la gente emigra, yo siempre he dicho que yo sería el primero que me iría de allí, a pesar del vínculo familiar. O sea, lo bueno de ir a estos sitios, en el caso sobre todo mío, África, ver de dónde se van estas personas, oye, por qué arriesgan su vida en un cayuco o en una patera, o por qué se ponen en manos de mafias para cruzar el desierto, o arruinan prácticamente a su familia que venden las dos únicas vacas que tienen para conseguir dinero. Hay que ir al origen de todo esto para saber por qué quieren venir, aunque sea vender clines en un semáforo. Y, y lo bueno de ir allí es que uno ve las condiciones en las que viven. El progreso que ha tenido nuestro país, España, en los últimos años, no nos debe impedir olvidarnos de que hace unas décadas éramos nosotros los que migrábamos, ¿vale? Es decir, eh, mirábamos a Latinoamérica, mirábamos a Europa, o sea, españoles que iban a Francia, a Suiza, a Alemania. Entonces, no podemos olvidarnos de que éramos nosotros hace no muchas décadas los que teníamos que irnos, y no podemos olvidarnos de la historia para comprender lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Es decir, cuando sienten a un marroquí al lado de nuestro hijo en clase, o cuando en la cola del centro de salud veamos a un congoleño, o cuando nos pida ayuda a alguien que no habla bien español porque es recién llegado, es un refugiado de Afganistán o de Ucrania. Quizá tengamos que ver más allá, ¿no? Del miedo a que nos quiten el privilegio de la educación universal y de la sanidad y del progreso. Entonces, hacer una lectura simplista de que nos están robando la sanidad, de que vienen para no trabajar, creo que el viajar y movernos, conocer la historia, nos ayuda mucho a comprender todo esto. Es decir, el hombre ha emigrado y se ha movido desde que existe. Siempre. Yo siempre he dicho, yo he ido decenas de veces a las vallas de Ceuta y Melilla y he dicho, recuerdo siempre la frase de un chaval de Mali que me dijo en el bosque de Rostro Gordo, eh, al otro lado de Melilla, y me decía, subid la valla hasta el cielo y la saltaré. Es decir, el impulso que lleva a toda esta gente a buscar una vida mejor, pues muchas veces es irrefrenable. Hay que entender lo que han dejado atrás. Es verdad que la Convención de Ginebra estipula quién puede ser considerado refugiado y quién no. Es decir, un emigrante económico, un tío que lo pasa mal porque está parado en su país, no puede ser considerado refugiado. Pero yo entiendo que busque emigrar para vivir en un país en el que se vive mejor, ¿no? Para ser oficialmente considerado refugiado, pues tiene que ser que huyas de un conflicto, que seas perseguido por motivos religiosos, políticos o de género. Eh, Cada vez más se va a considerar refugiado el afectado por problemas medioambientales. Pero bueno, incluso aquellos que no pueden ser oficialmente considerados refugiados, que son el inmigrante económico, el currela que viene a mandar remesas de dinero a su familia, pues creo que tenemos que ponernos en su piel para entenderlo, ¿no? Es decir, que alguno se cuela que ha sido terrorista en su país,
se puede haber colado. ¿Que algún cara dura viene para delinquir? Seguramente. Pero la inmensa mayoría no. Entonces, tomar el todo por la parte creo que es una equivocación, y tenemos que comprender bien los flujos migratorios. Y vosotros venís de la España rural. Tenemos que entender también ese tipo de movimientos a nivel interno muchas veces, ¿no? Decir, oye, esto no es solamente un movimiento internacional, ¿no? Entonces, cuando leemos obras como la de Sergio del Molino, La España vaciada, todos estos cubos que se van moviendo dentro de nuestro país, también ahí tenemos que tener en cuenta este tipo de movimientos migratorios en el corto espacio de terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no? También aprender de. Yo es verdad que estaba muy en contacto con las redes de migración internacional, pero cuando yo leo el libro de Sergio del Molino, te encuentras cosas alucinantes, ¿no? De estos pueblos que hay abandonados por ahí, que los ponen en venta, y que dices, ¿esto cómo es posible? Y estamos aquí apiñados, ¿no? Antes hablábamos de los marines o aldeas del norte de la provincia de Huelva, que tú dices, oye, el urbanita, dice, yo allí no podría vivir. Bueno, puedes probarlo y luego vemos, ¿no? Creo los movimientos migratorios es algo que vamos a seguir cubriendo toda la vida. O sea, yo tendré 2 o 3 generaciones después de la nuestra, van a seguir hablando de esto. El hombre no va a dejar de migrar por muchas fronteras que haya, por muchos muros que se levanten, por muy restrictivas que sean las políticas migratorias de la Unión Europea, de Estados Unidos. No, eso es algo que no se va a poder parar, que a lo mejor hay que ordenar, que a lo mejor hay que racionalizar, pero lo primero que hay que hacer es ponerse en la piel del que migra y saber por qué migra, saber por qué un tío no deja de manera gratuita su tierra, donde ha nacido, donde tiene a lo mejor su mujer y sus hijos. O sea un tío no se va de allí y se monta en un Land Rover durante 3 meses por el desierto porque le guste vivir la aventura. Es luego que no. Centrándonos en los refugiados que salen de su país por motivos a conflicto, ¿tú has estado en algún campo de refugiados personalmente? Yo he visto, claro, bueno, por supuesto, bueno, los campos de refugiados palestinos son, y los saharauis, claro, o sea, esos son problemas que se eternizan sin poder resolver. Es decir, los campos de refugiados saharauis llevan en el sur de Argelia pues 6 décadas, desde principios de los años 70, más de 5 décadas. Y los campos de refugiados, los últimos campos de refugiados he estado a las puertas de final del 2023 con palestinos que llevan esperando por 75 años, varias generaciones ya, volver a su casa. Es decir, son lugares en los que Naciones Unidas montó tiendas de lona y donde el paso del tiempo ahora pues empezaron a poner ladrillos, uralita, chapa, y siguen allí. Pero son refugiados que están esperando volver a sus casas en lo que oficialmente hoy es el Estado de Israel. Y por supuesto, pues también en la gran ola migratoria que hubo por todo el pasillo central de Europa 2015-2016, cuando Hungría empezó a levantar una valla en su frontera con Serbia. También montaron allí, improvisaron campamentos para refugiados. Una cosa alucinante, porque veíamos cómo se estaba construyendo esa valla nueva con concertina traída de Cártama, de un pueblo de Málaga,
porque decían que la mejor concertina era la que se diseñaba en España para impedir que la gente entrara en Ceuta y en Melilla. Para mí era un periodista español cubriendo la frontera de Hungría con Serbia. El mismo modelo de valle de Ceuta y Melilla era alucinante, ¿no? Te estoy hablando de eso, 2015, 2016. Y incluso ver, yo he entrevistado a gente que huía con lo puesto, con su mujer y sus hijos, y me decía, yo he dejado atrás una empresa podrida de dinero, con ganancias, y dice, solo la alfombra que yo tenía debajo de mi escritorio vale más que toda tu casa. Pero nos hemos tenido que ir por la guerra. Este era un señor sirio. Y allí también vimos cómo los metían en corralitos para tratar de frenar el avance hacia, bueno, en este caso la mayoría eran huyendo de la guerra, porque casi todos eran afganos, iraquíes y sirios. ¿Y qué aire dirías que se respira en un sitio así, donde hay gente que le han arrancado sus raíces o su hogar, en que en muchos casos no han conocido ni su hogar, entiendo, porque si ya en varias generaciones sí, claro. se han ido de su casa y están esperando volver a su casa donde nunca han podido vivir? El caso de los palestinos es alucinante, porque además, ya te digo, en el campo de Aida, el campo de Aida está muy cerquita de Jerusalén, a 7 kilómetros, está a las puertas de la ciudad de Belén, y ellos constantemente necesitan recordarse a ellos mismos y a los que vamos de fuera quiénes son y de dónde vienen. Es decir, la Nakba es el desastre, es traducido del árabe, es cuando los israelíes les echan de sus poblaciones y los asientan en campos de la ONU, ¿no? En el campo de Aida tienen grafitis que renuevan constantemente, donde ponen los nombres de todos los pueblos de los que fueron expulsados y donde recuerdan constantemente la historia de esta expulsión y cómo 75 años después, porque Naciones Unidas acepta el nacimiento del Estado de Israel en 1948, ya digo, 75 años después no se ha movido absolutamente nada. Claro, es un permanente aprendizaje y recordatorio de saber que siguen exigiendo volver, y ellos se llaman campamentos de refugiados, que están, de hecho, por ejemplo, tú vas a la ciudad en Cisjordania, tú vas a Jenin, está la ciudad de Jenin y el campo de refugiados de Jenin. Tú vas a Tulkarem y al lado está el campo de refugiados de Tulkarem, es decir, gente que trajeron de fuera hace 75, 70, 65 años, realojados de manera temporal, y de manera temporal llevan allí varias generaciones. A los saharauis les pasa un poco lo mismo. Los distintos nombres de los campamentos de refugiados saharauis tienen nombres, el Ayun, Auser, nombres de localidades que hoy en día están en el Sáhara Occidental ocupadas por la administración de Marruecos, desde que España salió de allí en febrero de 1976. O sea, estamos hablando hace medio siglo.